en la complejidad de ciudad. Digamos, una articulación poco explorada es el tema de la famosa turistificación, tanto para centros históricos como es muy diferente la percepción de las personas cuando viven en ciudades, en algunas urbes. Normatividad para las vialidades. Muy a pesar de que yo he hablado de las ciclovías. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Mirada Arquitectónica. Sí, en nuestro primer episodio hablamos del pasado que conservamos y en el segundo del futuro que visualizamos digitalmente. Hoy toca un tema que nos afecta a todos literalmente, cada vez que salimos a la calle, la ciudad en la que vivimos. Hoy nos acompaña la profesora Liliana Olmos Cruz, una voz de enorme autoridad y experiencia en el colegio de este complejo mundo del diseño y planeación urbana. Liliana es licenciada en Diseño Urbano Ambiental, maestra en Diseño Arquitectónico y candidata a doctorado en Ciencias de la Arquitectura. Pero lo que es más importante, es alguien que ha llevado la teoría a la acción, como perito para el Poder Judicial, como asesora técnica municipal y como corresponsable de desarrollo urbano. Profesora Liliana, es un honor tenerla aquí. Su trabajo parece responder una pregunta que muchos nos hacemos: ¿quién decide cómo crece y se transforma nuestra ciudad? Hola, buenas tardes, muchas gracias. Pues mira, no sé si decir afortunado o desafortunadamente, la gestión de nuestra profesión que tiene que ver con el campo del urbanismo, pues está muy inclinada al quehacer de la administración pública. Por lo tanto, pues somos un tipo de profesionista que trabajamos en corresponsabilidad, en compañía de las autoridades en sus diferentes rangos y en las diferentes administraciones del gobierno, tanto estatal como municipal, y bueno, pues en ocasiones también podría ser con el gobierno federal. Entonces, pues siempre estamos trabajando muy de la mano y bueno, pues siempre vigilando procesos, siempre dando consejería y bueno, pues siempre también en apego a la ley. Es un tipo de profesión que tiene una gran participación y un gran apego con las legislaciones, tanto ambiental como en materia de planeación, territorial y desarrollo urbano. Es algo bastante interesante, pero profesora Liliana, bueno, me gustaría que empezáramos por lo básico, algo muy sencillo, pero que si le damos más vueltas va hacia una parte muy profunda. Usted tiene una licenciatura en diseño urbano ambiental. Para alguien que no es arquitecta, ¿cómo explicaría la diferencia entre construir un edificio y diseñar una ciudad, ahora que usted ya está en este proceso de lo que viene siendo el doctorado? Bien, pues mira, lo que pasa es que la gente que nos dedicamos a hacer ciudad, a gestionar ciudad, pues son procesos integrales, de primera instancia integrales, porque no quiero decir que un edificio no tenga su complejidad o que no sea una integración de buenas prácticas eh, o de lo que las personas quieren para un hábitat que es un edificio. Por supuesto que sí, tiene una serie de integraciones, pero la ciudad es un ente complejo, es un ente sumamente dinámico que, por supuesto, marca la diferencia porque tienes que valorar qué es lo que la gente necesita. Justamente hace rato platicaba con algún colega sobre las necesidades de los colectivos, sobre las formas de pensar, las maneras en que nos arraigamos el espacio público, sobre la accesibilidad que la gente necesita tener en el. Y entonces esto hace complejo el diseño de una ciudad porque necesitas estar viviendo el espacio. Pero, ¿cuál es ese algo que convierte a este conjunto de construcciones en precisamente es un barrio, una comunidad? ¿Usted cómo lo definiría? ¿Qué es ese algo? Pues mira, fíjate que justamente en la complejidad de ciudad no solamente son los barrios, no solo son las unidades habitacionales, las colonias. Eh, yo creo que es mucho más complejo que eso. El espacio público tiene un papel fundamental en la convivencia, en la forma de la ciudad, en la estética o la imagen urbana de la ciudad. Por supuesto, el conjunto de la propiedad privada, el conjunto de edificios dedicados a los equipamientos urbanos, como lo son las escuelas, los hospitales, los centros deportivos, los parques, incluso los mismos mercados que son zonas de abasto para la comunidad. Bueno, todos en su conjunto y su correlación hacen ciudad. Claro, este diseño tiene un impacto directo a nosotros, literalmente, ¿no? Nuestro estado de ánimo incluso, ¿no? Ahora bien, me interesa saber, desde su experiencia, ¿podría darnos un ejemplo concreto de cómo una mala decisión de diseño urbano
puede hacer que una calle pase de ser un lugar agradable a un sitio hostil para una persona. Claro, fíjate que tiene diversas miradas, pero voy a hacer énfasis o a comenzar haciendo énfasis justamente en un tema de accesibilidad. La calle sigue siendo una categoría de espacio público, por lo tanto, todos estamos ciertos de que el espacio público es para todos, para quien camina, como podemos caminar cualquier persona, como para la persona que utiliza muletas, como para la persona que va en silla de ruedas, como para la mamá que va con su carriola y su pequeñito. Quiere decir que tiene que ser un espacio público para todos, de acceso para todos. Entonces, cuando una calle es hostil, justamente está carente de aquellos elementos que permiten esa accesibilidad para todos. Hay muchos factores ahora que intervienen, que ya van de la mano con temas de diseño, por ejemplo, y de funcionalidad, por supuesto. De diseño, ¿por qué? Porque el diseño es el que da pauta a ordenar el espacio para todos, para que cada quien conviva de manera agradable, de manera coordinada, más que agradable, de manera coordinada, que el vehículo respete, que el peatón también respete, porque muchas veces a mí no me gusta abordar el tema desde el peatón, porque a veces se sesga mucho. Por supuesto que la ciudad es para el peatón, pero también hay que aclarar algo, que todos los actores que convergen en una vialidad tienen su papel, tienen su importancia, tienen su función. Desde el que conduce no es menos el conductor porque va en vehículo, ni el peatón porque va caminando. Entonces creo que el diseño justamente pues lo que hace es juntar todos aquellos elementos que permite que todos confluyan y se coordinen en el mismo espacio, cada quien en su lugar, cada quien respetando derechos y también, ¿por qué no decirlo?, obligaciones, ¿no? Que de alguna manera pues tiene que ver cómo nos comportamos. Entonces el diseño ha venido a ser una herramienta en el espacio público, como son las calles, una herramienta que organiza y que además de organizar, pues puede traer muchos beneficios, ¿no? También como la función ordenada, el prever rampas para discapacitados, el conjuntar dispositivos que hacen, digamos, más incluyente la calle, como son los semáforos auditivos para la gente que no escucha, perdón, para la gente que no ve, por ejemplo. Entonces, los pasos de cebra que ordenan el espacio de una manera simple, pero que marcan la pauta, cuál es el lugar seguro para el peatón, etcétera. Entonces, pues la calle se vuelve hostil justamente porque está carente del diseño y porque todo mundo cree o considera que todo el mundo tiene prioridad. Entonces, justamente ahora que lo abordas, la SEDATU eh, presentó un manual, yo creo que ya tendrá por ahí del 2017, presentó un manual que se llama más o menos Manual de Calles Completas y Diseño para Ciudades Mexicanas. Probablemente ahí me equivoqué un poco en el título, pero es un manual que justamente pretende regular el diseño y jerarquizar el espacio público en materia de vialidades. Y entonces, pues se vuelve, a mí me parece que fue un esfuerzo bastante plausible de la SEDATU porque genera una norma que, aunque tú quieras hacer una obra pública en cualquier municipio, pues se vuelve muy interesante porque a lo mejor no tienes normatividad ahí, pero sí tienes una normatividad a nivel nacional que te dice, a ver, ¿sabes qué? Vamos a eficientar lo que tenemos para la obra pública y vamos a diseñar la calle con un enfoque, hoy le han llamado enfoque de calle completa, que es justamente lo que yo comentaba, que tiene todos los dispositivos de accesibilidad, de orden para todos, no solo para el peatón o no solo para el conductor. Entonces, pues me parece que viene muy ad hoc, muy bien una normatividad a nivel nacional. Sabemos, la otra vez estaba consultando por ahí unos porcentajes y estaba viendo que aproximadamente más del 82% de los 217 municipios del estado de Puebla no tienen instrumentos de planeación. Eso quiere decir que entonces la obra pública se sigue haciendo a como más o menos alguien considera, como la gente cree que debería ser una calle. Y entonces, pues nos enfrentamos a que encontramos centros de población que tienen banquetas de 50 centímetros, que está imposible que eso brinde seguridad. Entonces, esta norma es a nivel nacional. Quiere decir que para todos los centros de población, no quiero hablar de ciudades para no incurrir en una discriminación. Centros de población es un término que hoy la Ley General de Asentamientos Humanos
ordenamiento territorial y desarrollo urbano ha acuñado para referirse a aquellos lugares poblados, nada más. Ahorita no nos vamos a referir que si son ciudades, que si son metrópolis. Para todos aplica esta norma. Eso quiere decir que todos deberíamos ya comenzar a tener vialidades con estos enfoques integradores, incluyentes, ordenados, que al final de cuentas, pues aportan una buena imagen urbana a estos lugares. A mí, bueno, me llamó mucho la atención una parte que usted mencionó respecto a las obligaciones, y eso es algo bastante interesante, ¿no? Porque la mayoría de nosotros, considero que yo incluso, en muchas ocasiones nos desentendemos de nuestras obligaciones y de nuestras responsabilidades, como usted dice, como peatón, como personal volante, etcétera. Y usted también menciona algo bastante interesante, que es algo que es una cifra alarmante, ¿no? Lo que usted dijo, el tema de que haya tanta disparidad entre lo que realmente está planificado y lo que no está planificado, también es algo alarmante. Sin embargo, ahora cambiamos un poco de tema. Su currículum muestra una faceta fascinante y dice que usted fue perito en desarrollo urbano para el Poder Judicial de la Federación. Esto sitúa en un trabajo de campo donde el espacio y la ley se cruzan como tal. Es como un roce ahí diferido, si lo queremos ver así. ¿Podría contarnos un poco de qué se trata, cómo se lleva un conflicto sobre un terreno, un fraccionamiento, un espacio público o a lo mejor hasta un tribunal? Y desde esa trinchera, ¿qué considera usted que es lo más importante que ha aprendido sobre la relación entre esta relación entre la justicia y la ciudad también, ¿no? Porque muchas veces Claro. tenemos estos roces, ¿no? Y fíjate que sí, justo es digamos, una articulación poco explorada, pero afortunadamente hemos tenido por ahí alguna oportunidad de participar en esta área que justo como tú lo acabas de comentar bien, se junta, digamos, este apego al derecho, este apego a la ley con el espacio público. Quiero comentarte que particularmente yo participé en un tema donde a un particular se le pretendía expropiar un gran terreno, este, lo voy a decir del municipio de Tehuacán, porque ustedes saben que por el artículo 27 constitucional tienen los gobiernos la facultad de podernos expropiar incluso aquello que se sustenta o se presume es propiedad privada. ¿Sí? Entonces, bueno, en esta sinergia, en ese momento el gobierno consideró que este predio, por las grandes dimensiones que tenía, era bastante bueno o pertinente para el desarrollo de un centro deportivo para la población. Y fíjate que en este caso, quien escuche esta situación, pues ya, pues qué bueno, porque es un proyecto para la comunidad, un proyecto para la población, porque justamente entre el quehacer del gobierno, pues es la promoción del deporte y con ello engarza temas de salud y demás, pero bueno. Y entonces lo que quiero decirte es que en ese tiempo, por supuesto que cuando tú eres perito, no estás del lado sesgado ni del propietario o del particular en este caso, y tampoco hay que decirlo, tampoco del gobierno. Vas como una persona técnica de manera bastante neutral a dar una respuesta con base en la ley, sin sesgos y a dar tu opinión técnica. Entonces, en ese momento lo que pasó es que evidentemente a nadie nos gusta que toquen nuestra propiedad privada. En ese momento recuerdo que este predio que estaba como dispuesto ahí, en ese momento de la administración pública para convertirse en un centro deportivo, pues evidentemente quisieron expropiarlo. Cuando se habla de expropiar, no quiere decir que el gobierno nos quita. En realidad, los procesos de expropiación es una negociación, y lo quiero decir abiertamente, que en muchas ocasiones le ha convenido a particulares. ¿Por qué? Que hay mucha gente que tiene grandes terrenos por la situación que sea, porque los heredó, porque los compró, etcétera. Sin embargo, tampoco siempre tienes la capacidad de poder construir, de rentar o de hacer algo. El terreno está ahí. Entonces, por eso es que hablo de que a muchas personas les da convenir incluso la expropiación. De tal manera que a mí me gustaría dejar en claro para quienes nos escuchan que la expropiación no es que el gobierno llega y te quita, o que se da una cuestión, lo voy a decir en palabras muy coloquiales, abusiva, de que el gobierno diga, a ver, me gustó tu terreno y entonces lo voy a convertir en alguna cuestión pública.
A esto se le llama técnicamente que hay un interés público. De hecho, la expropiación se justifica por el interés público. Es decir, yo puedo proponerte que me vendas tu terreno porque tengo un interés para que esto sirva públicamente a alguien. Y puede ser desde la ampliación de una vialidad, que puedo cortar tu terreno, hasta poder negociar tu terreno completo. En este caso era para un centro deportivo. Aquí fíjate que técnicamente sucedió lo siguiente. Desafortunadamente, si es que se pudiera llamar así, no se pudo justificar la expropiación. ¿Por qué? Porque, de acuerdo al Plan Municipal de Desarrollo Urbano, Tehuacán estaba muy cubierto ya con centros deportivos que estaban dentro del centro de población. Entonces no se justificaba hacer un centro deportivo más para Tehuacán. Entonces, esto se demostró con números, porque ese es el sistema con el que los urbanistas trabajamos justamente con un tema de calcular las proyecciones de población y entonces esto lo engarzas a una dotación de equipamientos urbanos, llámese centros deportivos, hospitales, mercados, etcétera. Y pues justamente eso fue lo que se tuvo que hacer técnicamente, hacer esta comparativa y resultó que no había justificación para expropiar el terreno. Entonces, sí, pues el juez falló a favor del particular, de esta manera se detuvo la puesta de expropiación que estaba en ese momento. Vaya, eso es algo bastante interesante más que nada porque, bueno, yo por lo menos no sabía eso y creo que la mayoría de los que nos van a ver no lo sabían. Y es un tema bastante interesante. Más que nada por un tema de que, sí, como usted lo dice, a lo mejor lo vemos más como una situación abusiva, o nosotros lo pensamos más bien así, porque bueno, no hemos vivido ese tipo de procesos, pero también es fundamental saber ese tipo de cosas, ¿no? Y para eso estamos aquí. Sin embargo, por lo que tengo entendido en su currículum, usted dijo que también ha elaborado estudios sobre vivienda en centros históricos, al igual que el profesor Pablo Maldonado. Estos lugares son, o bueno, yo los considero como tal el alma de la ciudad, pero a menudo se convierten en campos de batalla entre los que quieren conservarla, los que quieren una vivienda realmente accesible, que por lo general son los dueños, y el turismo, ¿no? Que es uno de los núcleos económicos principales de nuestro país. Ahora bien, ¿es posible equilibrar estas fuerzas o siempre una se impone sobre las otras? Porque un ejemplo, por lo menos considero que en nuestra zona centro es muy claro que una se impone sobre las otras dos, ¿no? Claro. Fíjate que tocante a centros históricos, el tema de la famosa turistificación, tanto para centros históricos como para aquellos centros de población que tienen la categoría de, les llaman pueblos mágicos, ha sido difícil lidiar con el tema de la turistificación, porque justamente se atenta en esta sinergia de conservarte como centro histórico, de conservarte como pueblo mágico, se atenta contra costumbres, tradiciones, formas de vida, incluso yo podría decir que hasta el carácter de estos espacios. Pero bueno, fíjate que te voy a hablar porque sería muy, muy abierto a hablar de en general de varios casos, pero uno particularmente que tenemos a la mano pues es justamente el centro histórico de Puebla, del municipio de Puebla. Nosotros sufrimos un fenómeno por décadas atrás, que creo es por todos conocido, sobre el gran sesgo que hoy tiene el centro histórico en un predominante uso del suelo para el comercio. El centro histórico se ha vuelto fundamentalmente comercial, por supuesto que hay vivienda, pero es sumamente comercial. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado con el comercio? Que como un giro, como una actividad que existe en el espacio, tiene sus horarios, de tal manera que el centro histórico se muere a una hora de la noche sobre todo. Y entonces, pues nos enfrentamos a que ahora tenemos espacios del centro histórico que por la noche son muy inseguros porque todo está cerrado, no hay nadie que vigile. Una ocasión me acuerdo que platicaba con un colega donde justamente hablábamos de que las personas somos parte de esa policía que no nos pagan, somos las personas que vigilamos, nos vigilamos entre nosotros. ¿Por qué? Porque es muy diferente que tú pases una calle que tiene 80, 100 metros de largo y que todo esté cerrado, que no haya nadie y pases solo o sola por la calle, a que pases una calle que tiene vivienda, donde la gente a lo mejor se asoma, sale, las ventanas están ahí, muy al pie de la calle, la gente está vigilando, se dan
actividades muy distintas y el carácter del espacio es otro totalmente. Entonces, pues al centro histórico de nuestra ciudad desafortunadamente le ha pasado eso. Ha sido plenamente comercial y es algo por lo que hemos luchado. Por ahí ha habido muchos intentos del gobierno, de arquitectos y de urbanistas por, y lo han hablado así abiertamente, redensificar. Otros dicen no, solamente densificar, que son dos conceptos muy diferentes. Han sido proyectos fallidos porque también el centro histórico, justamente con el tema de turismo, comercio, ¿qué le ha pasado? Se ha sobreplusvalizado. Hoy, si tú preguntas cuánto cuesta una casona del centro histórico, aún esté en ruinas, oscilan entre 7 millones, 13 millones, 22 millones de pesos. Esto lo hace inaccesible, por supuesto, para un cierto sector social, pero quizá algo accesible para un sector algo reducido con muchas posibilidades económicas. Entonces, es ahí donde se adquieren algunos predios para un sector muy específico con una mirada también más especulativa, más específica, que tiene que ver más con rentabilidad que con querer que este espacio se ocupe para vivienda. Más bien lo ven con una situación de que se establezca el comercio y de que esto les resulte rentable. Al final de cuentas, pues una gran inversión. Entonces, pues el centro histórico de Puebla, la verdad es que está valorado por sus construcciones. Tenemos construcciones por ahí del siglo 16, 17, 18, por ahí el siglo XX anda en la parte franjeada de la zona de monumentos, que también tienen mucho valor, pero ha lidiado mucho con este problema, ¿no? Con el uso de suelo que, lejos de ser una cuestión administrativa de desarrollo urbano, más bien ha modificado el carácter del centro histórico, ¿no? Y con ello, pues muchas patologías como inseguridad, vandalismo, también no hemos podido por ahí con el ambulantaje, que es otro problema que ha quejado al centro histórico. Entonces, bueno, pues el centro histórico de Puebla sigue siendo patrimonio de la humanidad. Se sigue atendiendo, por supuesto, porque hay recurso para un centro histórico que ostenta esta categoría, pero urbanísticamente tenemos muchas cosas que resolver, desde aquellas construcciones o esas modificaciones del uso de suelo, desde estar vigilando las alturas que no las rebasemos. Por ahí tenemos el programa parcial de centro histórico que plausiblemente está publicado, quiere decir que ya subió una categoría de ley y pues esto de alguna manera pues ha llegado a regular construcciones y acciones urbanísticas que se hacen en el centro histórico. Pero tenemos muchas cosas por hacer todavía. Sí, la verdad es que sí. Yo también en mi tesis, bueno, mi tesis es, o bueno, la quiero desarrollar en base al centro histórico y también veo unas cifras que sí son muy alarmantes, la verdad. Pero bueno, usted ha trabajado en la elaboración de estudios integrales para barrios urbanos, por lo que me di cuenta. Y eso suena a escuchar a la gente. En su experiencia, cuando le da la palabra a los vecinos sobre el futuro de su propio barrio, ¿cuál es la preocupación o el anhelo que más se repite? ¿Qué es lo más frecuente, por así decirlo? ¿Y qué es lo que más les importa realmente a esas personas del espacio en el que habitan diariamente? Porque al igual y como lo tocaron el tema antes de comenzar el podcast, al igual y ya están bien así, al igual y nosotros lo único que hacemos es como justificar el apoyo, ¿no? Claro. Mira, aquí justamente por lo que aquí me acaba de aclarar el colega, que es muy diferente la percepción de las personas cuando viven en ciudades, en algunas urbes con determinadas características, a personas que viven en centros de población rurales o incluso hasta en pueblos originarios, donde la modificación ha sido poca, la percepción es distinta. Esto lo comento por la pregunta que me haces de, bueno, ¿y qué es lo que la gente quiere o qué percepción tienen sobre su barrio? Mira, yo he trabajado en barrios de la ciudad de Puebla y te voy a decir que la gente aquí lo primero que vincula es un tema de seguridad. La gente quiere seguridad en sus espacios. La gente quiere salir segura a la calle, quiere estar en paz en su casa. Nosotros como urbanistas, fíjate que lo he visto mucho con los estudiantes de urbanismo, en este querer resolver la problemática, a veces equivocamos un poco el camino porque pensamos que podemos ser policías, que podemos dar la seguridad. Los urbanistas, primeramente quiero aclarar que lo que hacemos es que a través del diseño generamos espacios seguros.
de primera instancia yo podría decirte que esa es la parte más importante. La gente hoy pide seguridad en las calles. De ahí, en un orden jerárquico, ¿qué pide? Que las infraestructuras sean suficientes. ¿A qué me refiero con las infraestructuras? Me refiero a los abastos de agua potable, me refiero a que no se inunden las calles, que los colectores del agua pluvial, en este caso los tenemos juntos en la ciudad todavía, y también de aguas negras, pues sean suficientes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que hoy tenemos lluvias atípicas y nos estamos inundando por todas partes. Entonces, realmente la gente siempre tiene aspiraciones a que sean cumplidos sus derechos sociales. Y los derechos sociales, pues justamente caen en los famosos derechos fundamentales constitucionales, que es derecho al agua, derecho a la seguridad, derecho a un libre tránsito. Entonces, eso es lo que la gente pide, que se aseguren esos derechos básicos. Por ahí hay un autor, una disculpa, ahorita se me olvidó su nombre, pero hay un autor que habla justamente que los derechos básicos aseguran la vida digna. Y es algo que yo estoy citando justamente en mi tesis doctoral, que estos derechos fundamentales no es un lujo. Para empezar, es un quehacer del Estado, es una obligación del Estado, y la gente es a lo que aspira, a que les cumplan sus derechos sociales. Entonces, pues básicamente eso es lo que podemos percibir por algunas encuestas que hemos hecho en campo, talleres de participación social con la gente. La gente no pide lujos, la gente pide seguridad, infraestructuras básicas. De ahí yo diría que en tercer lugar está el tema, por ejemplo, de los lugares de espacios públicos, deportivos, y que también lo vinculan, por supuesto, a la seguridad y en espacios seguros para hacer deporte, que además también es otro derecho fundamental de las personas en México. Entonces, yo diría que eso es lo que la gente espera, tener una mixtura de servicios en sus lugares donde viven, tener cercanías al mercado, tener por lo menos algunos centros de salud importantes, no para enfermedades graves, quiero aclararlo, que para enfermedades graves pues tenemos hospitales de especialidades que no siempre los tenemos tan cerca como quisiéramos en nuestra casa, pero sí algunos centros de salud que te puedan atender algo básico, importante en el momento. En fin, es una serie de equipamientos, vuelvo a decir, e infraestructuras que son básicos para que la gente viva de manera digna. Y eso es lo que ha expresado las personas. Usted como asesora técnica municipal ha estado dentro de este cerebro de la toma de decisiones para el ciudadano de a pie, como lo somos nosotros, ¿no? El gobierno municipal puede parecer en muchas ocasiones lejano, pero usted podría contarnos un ejemplo de un cambio concreto, aunque sea uno pequeño, que se haya logrado desde dentro del ayuntamiento y que haya mejorado tangiblemente la vida de algún vecindario, algo que se haya resultado. Claro, fíjate que justamente en el municipio de Chotzingo asesoramos el tema de normatividad para las vialidades, el tema con el que iniciamos justamente esta charla, donde logramos que las personas entendieran cuáles son los beneficios, incluso de poder donar o en un momento dado de entrar a un proceso expropiatorio de sus propiedades para tener vialidades seguras, vialidades que aporten una buena imagen urbana al lugar. Fíjate que la parte por donde yo entré, que a mí me parece que es pertinente abordarla y que no tiene nada de malo, es decirle a que la gente se plusvalizan sus propiedades cuando están frente a una vialidad completa. Una vialidad completa me refiero a que tenga una buena sección de banqueta, que tenga incluso hasta un área verde para el sembrado de alguna vegetación, que tenga las secciones pertinentes y bien cuantificadas para las superficies de rodamiento, que tengan a lo mejor, pudiera ser hasta una incorporación de ciclovía, pudiera ser, ¿no? Y que una vialidad así, lejos de que te perjudique o lejos de que lo veas como algo perdido que estás donando o que entras a un proceso de expropiación, que lo veas como una vialidad suficiente que va a dar servicios seguros y que hasta tu propiedad adquiere otro valor siendo propiedad particular, adquiere otro valor cuando tienes infraestructuras viales muy bien diseñadas. Entonces, en el caso de Chotzingo, lo que se hizo fue justamente talleres de participación donde asesoramos a la gente sobre estos beneficios y la gente, después de haber tenido una gran reticencia en donar
o en entrar a procesos de expropiación, la gente aceptó dar algunas partes de sus predios para tener ahora vialidades con secciones bien diseñadas para próximas vialidades. Entonces, a mí me parece que eso es un buen logro, que la gente pueda entender la función de la ciudad desde el diseño urbano y cómo ellos se vuelven partícipes de esas decisiones, junto con el gobierno, junto con algunos técnicos que nos dan oportunidad de participar con ellos. Sí, ¿usted no considera que a veces bueno, yo por lo menos me he dado cuenta que en algunos casos ese tipo de procesos los consideran invasivos? ¿Usted por qué cree? Es decir, un ejemplo, acá en Puebla ve que tuvimos una situación en la cual iban a poner una ciclopista que a medianoche precisamente y a precisamente los locales del lugar dijeron no, pero es que nosotros no la queremos y precisamente detuvieron ese proceso precisamente por eso. ¿Usted a qué crea que se debe esta como visión conservadora de su propiedad? Fíjate que abordas algo bien interesante. Muy a pesar de que yo he hablado de las ciclovías, por eso es que hace un momento dije, pudiera ser la incorporación de una ciclovía, lo voy a expresar siempre de esta manera cuando no se tiene certidumbre de que la sección alcance. ¿Qué es lo que pasa con esto? Fíjate que la gente ha sido muy reticente a este tipo de diseños en la vialidad. Mira, yo no soy partidaria de que se tomen decisiones deliberadas. Em, Es muy difícil porque los proyectos urbanos, los proyectos de ciudad deben consensarse con las personas. Sin embargo, es difícil que lleguemos a un consenso. Podríamos hablar de mayorías, pero llegar a un consenso total siempre va a ser sumamente complicado, porque tenemos diferentes posiciones y diferentes intereses en cómo consumimos o cómo usamos el espacio. A un comerciante, por ejemplo, a una persona que tiene algún comercio establecido, a veces no le beneficia que haya una ciclovía enfrente porque ya no se pueden estacionar sus clientes. Entonces, incluso se vuelve complicado. Y te voy a decir algo que puede generar polémica ahora que lo voy a expresar. Yo no soy partidaria de tomar decisiones deliberadas con los temas que tienen que ver con ciclovías y movilidad. ¿Por qué? Porque hay que estudiar justamente cuál es la función de la calle. Yo sé que muchos que me están escuchando van a decir, pero es que el peatón es primero. Sí, pero debemos considerar que también las calles tienen vocación y que podemos generar estos proyectos en vialidades alternativas, no siempre en vialidades principales, en donde a lo mejor los flujos vehiculares son muy grandes y lejos de que hagas un bien poniendo la ciclovía, pues pones en peligro al ciclista y también a los conductores. A mí particularmente se los voy a comentar, yo siempre he sido fiel creyente que para ser urbanista, primeramente tienes que apropiarte tú de la ciudad como usuario, independientemente si estudiamos o no esta profesión. Y entonces yo, ¿qué he hecho? He examinado cómo funcionan las ciclovías. El caso de la vialidad esta de Margaritas, que está muy cerca de aquí de Ciudad Universitaria. ¿Qué es lo que ha pasado? Es un problema que te bajes de tu vehículo porque no están calculados los carriles. Abres tantito tu puerta, ni siquiera está calculado para que abras un poco tu puerta y puedas salir, porque te llevan con todo y puerta. Eso es un peligro también para las personas que conducen. Entonces, no tenemos que ver al actor de la vialidad cerrado como, ay, el conductor menos privilegiado, ¿no? Porque el conductor parcialmente se convierte en un peatón también de esa misma vialidad en un momento. Entonces, no tenemos por qué ser ejecutores negativos y tan sesgados. Hay que estudiar las circunstancias, la función de la calle, la seguridad para el ciclista. Yo no estoy diciendo que no tenga prioridad, pero estoy diciendo que esto no debe ser deliberado y no deben ser decisiones unilaterales solo porque los gobiernos se quieran colgar una estrella. Decir, está haciendo ciclovías. Debe haber un estudio muy formal y muy serio para darle a todo seguridad, que funcione la vialidad. Entonces, bueno, esa es mi contestación para el doctor.
para lo que preguntas. Suena bastante interesante, la verdad, y bastante, bueno, como se dice, a lo mejor controversial, pero es un buen punto de vista y uno muy tangible, la verdad. Bueno, profesora, para terminar, una pregunta que abarca todo lo que hemos visto. Después de ver las ciudades desde tantos ángulos como lo ven ustedes que son los urbanistas, la academia, la ley, el gobierno, la comunidad, si tuviera que elegir un solo principio que debería guiar absolutamente todas estas decisiones de planeación urbana, sin excepción, ¿cuál sería ese principio? Mira, yo soy muy hecha, muy formada con las cuestiones legales. Yo diría que el primero de ellos, el primer principio, tiene que ver con el apego y actuar conforme a derecho, a la ley, primeramente. El segundo, tenemos que actuar sobre las necesidades, justamente lo que hace rato platicábamos, no sobre números que le convenga al gobierno invertir, hay que revisar las necesidades reales de las personas, sea un municipio, sea un barrio, sea una colonia, tenemos que ir al campo y tenemos que ir a platicar con las personas. Yo creo que mientras actuemos en apego a la ley, mientras la administración pública cumpla con su trabajo, mientras las personas también adquieran conciencia de cómo usar los espacios públicos, cómo respetar un parque, cómo respetar el mobiliario urbano, creo que podemos ir logrando mejores ciudades. Este es un proceso que no va a cambiar radicalmente, pero a mí me parece que se ha ganado mucho actualmente, que no estamos como hace 15 o 20 años. Me parece que siempre hay gente consciente, me parece que los objetivos del desarrollo sostenible han aportado bastante sobre las buenas conductas de todos, no solo de las personas, sino también de los quehaceres de las autoridades, que los temas medioambientales, actuar en protección al medio ambiente también es el tercer principio fundamental, que todos los proyectos del diseño urbano tengan una aportación o que por lo menos mitigue y no agredas al medio ambiente con tus intervenciones. Entonces, creo que todas estas actuaciones, consenso con las personas para actuar sobre necesidades reales, actuar conforme a derechos, que las autoridades cumplan con su trabajo y que las personas también adquieran su corresponsabilidad en el quehacer de la ciudad. Y a nivel personal, después de tanto análisis y lucha por mejorar precisamente nuestras ciudades, ¿qué es lo que todavía a usted le sigue sorprendiendo? Ese tipo de cosas que las vemos y nos maravillan, vaya. O dando esperanza cuando caminas por las calles, como que ese pequeño suspiro dentro de la ciudad o dentro de lo que usted ve dentro del diseño urbano en la ciudad. Pues mira, actualmente voy a pegar un poco mi respuesta, voy a pegar un poco mi respuesta al tema tanto de ciudades, más bien a no naturalizar los procesos en donde queremos o nos estamos ya haciendo mucho a la idea de que los centros de población rurales deben convertirse en ciudades. Creo que esas transiciones no deberían ser naturales. A mí me parece que aunque tenemos implícito en nuestra denominación como urbanistas, no solamente trabajamos en la urbe, en aquello transformado, trabajamos en el territorio de manera integral. Y decir territorio no es decir ciudades nada más, sino también visibilizar aquellas poblaciones donde nos abastecen de productos del campo, por ejemplo. Ellos son parte de los procesos de la ciudad, parte, son nuestros proveedores. Entonces, no podemos prescindir de estas poblaciones, de estas actividades que abastecen a las ciudades. Entonces, creo que más bien eso, o sea, acudiendo a tu pregunta, ¿qué me sorprende? Me sorprende que estemos muy hechos a las estadísticas, a los porcentajes y a las tendencias naturales de crecimiento urbano, que estemos naturalizando, bueno, pues que el 75% en el 2050 vamos a ser ciudades, pues sí, es la tendencia, pero yo no estoy hecha o no soy una urbanista hecha que la tendencia tiene que cumplirse y que vamos caminando todos sin hacer nada. A mí me parece que las tendencias naturales también pueden ser, ayer lo escuché del doctor Sergio Flores, que las tendencias también se pueden modificar, sino para que estudiemos, sino para que intervenimos. Entonces, si todos fuéramos al matadero con las tendencias naturales, pues creo que como sociedad estamos
complicados, agravando nuestra situación. Entonces, bueno, creo que eso es lo que más ocurre, ¿no? Que sigamos transitando sobre esa naturalización de lo que no debería ser. Pero bueno, creo que habemos algunos investigadores y otras personas, colegas como los antropólogos, los sociólogos, que estamos trabajando justamente para modificar un poco de esas tendencias que no son lo mejor para los centros de población. Sí, claro, ¿no? No se trata solo de seguir modas, sino que también, o sea, nosotros tenemos que tener nuestro propio criterio, ¿no? Claro. Bueno, doctora Liliana Olmos Cruz, ha sido un verdadero privilegio y una lección de humildad escucharle. Me llevo la idea de que la ciudad no es un ente abstracto, sino más bien una construcción colectiva en la cual todos colaboramos día a día y que profesionales como usted son guardianes esenciales de este equilibrio precisamente. Mil gracias por su tiempo, la verdad invaluable. Muchas gracias por su trabajo que ha hecho hasta ahora. Bueno, oyentes, esto ha sido todo de Una Mirada Arquitectónica. Los invitamos a salir a la calle con una mirada nueva, a preguntarse por este tipo de historias que ya hay detrás de a lo mejor de su barrio, de su comunidad, de su ciudad incluso. Y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.